Hola, bienvenidos a esta ponencia titulada Narrativa Transmedia como herramienta para construcción de historias de ficción y no ficción, revisión desde la ecología de medios. Esta ponencia hace parte del proyecto Periodismo Interactivo, Historias de Investigadores en el Eje Cafetero, financiado por la Universidad de Manizales en Colombia. ¿Cuál es el contexto de esta investigación? Tiene que ver con la narrativa transmedia y cómo se ha convertido en la punta de lanza tecnológica para ampliar las posibilidades comunicativas desde lo analógico y lo digital y claro, brindarle un rol mucho más activo a las audiencias. En ese sentido, la narrativa transmedia se ha convertido en un punto de análisis y de lanzamiento de muchos procesos investigativos, comunicativos y periodísticos que tienen como objetivo mejorar, profundizar el mensaje y llegar a más audiencias. Y este proyecto se centró en desarrollar un producto hipermedial, concepto y elemento que hace parte sin duda de la narrativa transmedia. Este producto hipermedial une la ciencia y el género del perfil periodístico. Pero en medio de la construcción se realizaron discusiones acerca de la transmedialidad como herramienta comunicativa. Pero hablemos inicialmente de la narrativa transmedia. Sin duda, para hablar de ella hay que traer a uno de sus más grandes exponentes, como es Henry Jenkins, quien dice que la narrativa transmedia es un proceso en el que los elementos integrales de una ficción o de una no ficción se dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales de distribución con el propósito de llevar a cabo una experiencia coordinada de entretenimiento. Lo que quiere decir Henry Jenkins allí es que la narrativa transmedia sin duda es un proceso tal vez más amplio de producción en el que la distribución de esos contenidos se van dando en diferentes formatos, géneros y canales, los cuales tienen también diferentes objetivos, diferentes indicadores de medición y también diferentes públicos. La narrativa transmedia utiliza todas las vías posibles para que la información sobre la historia que tenemos en manos converja a la par que se adapte a las diferentes plataformas. Allá hay dos elementos importantes: que la historia pueda unirse, pueda ser coherente, pero que también sea adaptable a las plataformas y donde cada uno aporte y brille en lo que mejor sabe hacer. Al final se trata de un contenido líquido que fluye y que refuerza nuestra historia de marca, y ese contenido líquido tiene que ver con cómo se dispersa a través de las distintas posibilidades que tenemos. La narrativa transmedia también se puede ver como una forma creativa de contar historias. Es un fenómeno en el que posiblemente nace, o por lo menos en un principio, en lo que tiene que ver con la publicidad y que tiene que ver con un movimiento previamente definido como los formatos de reproducción de la publicidad para hacer narrativas interconectadas. No necesariamente son complementarias ni interdependientes, pero sí hacen parte de un mismo universo que tiene unas reglas que deben verse reflejadas en cada uno de esos productos. Ejemplos de narrativa transmedia, pues está Harry Potter, en donde hay películas, juegos, puestas en escena, obras de teatro, lugares incluso que han tratado de llevar ese universo ficticio a por lo menos una sensación mucho más performática, en el que uno puede llegar a ser parte de este universo, incluso unas miradas modificadas con cómics tipo manga. Pero para llegar a la narrativa transmedia hay que entender cuál ha sido el proceso, y ahí es importante hablar de conceptos. El multimedia, el concepto de multimedia, que es el uso de distintos formatos para contar una historia en el mismo canal. One story, many forms, one channel. Una historia, muchas formas, un canal. El multimedia, digamos que fue la punta de lanza de conversaciones en los 90 en todo lo que tiene que ver con la tecnología de la comunicación. Luego de eso tenemos también el crossmedia, que es contar la misma historia en diferentes canales. El crossmedia es muy común en la publicidad. One story, many channels, una historia, muchos canales. Y con la multimedia llega la hipermedia. No toda la multimedia tiene que ser hipermedia, pero generalmente lo que vemos hoy es que la multimedialidad también está enlazada con la hipermedialidad. Y la hipermedialidad tiene que ver con productos narrativos vinculados con hipervínculos o enlaces. Es un paso más en lo multimedial, porque lo hipermedial lo hace interactivo. El multimedial no tiene por qué ser interactivo, el hipermedial sí. Hay un paso adelante en cómo
las audiencias interactúan con los productos. Wojanez indica que lo hipermedia combina simplemente el hipertexto y la multimedia. Y claro, la hipermedia nos lleva a poder juntar lo análogo con lo digital. Un código QR es un muy buen ejemplo de eso. Hablamos ahora de lo transmedial, y lo transmedial es cuando se cuentan varias historias que están dentro de un mismo mundo o de un mismo universo. Cada historia es completa en sí misma, pero muchas de esas historias expanden el conocimiento sobre el tema central del universo. One story world, many stories, many forms, many channels. Un mundo, muchas historias, muchas formas y muchos canales. Aquí vemos un poco cómo se veía la franquicia de los medios antiguamente. Yo tengo una película, un juego, un libro, y cada uno, al sumarlos, no me da nada en particular. Simplemente es una historia, o cada uno es una historia que vive por sí misma, pero que tiene mayor relación con los demás. Cuando se suman esas partes, pues no hay una satisfacción muy alta, porque no hay un conocimiento interconectado del universo. Mientras que la franquicia transmedia, cuando yo sumo la película, el libro y el juego, hay una sensación desde la audiencia mucho más satisfactoria por entender cómo he ido coleccionando las piezas de ese universo. ¿Por qué contar una narrativa transmedia? Porque en general ningún medio satisface nuestra curiosidad y ninguna plataforma nuestro estilo de vida. Somos, por decirlo de alguna manera, hipercuriosos y multiplataforma. Las personas a las que queremos contar las historias tienen la tecnología para navegar en el océano de información y pueden escoger cómo navegar o cómo dejar de hacerlo, porque allí el elemento de interactividad e interacción es esencial. Hoy en día los productos que estamos desarrollando deberían tener un elemento de interacción alto para que esa posibilidad, ese rol que tiene la audiencia pueda aumentar y pueda haber un mayor ejercicio de interactividad y que ellos puedan escoger cómo, cuándo y por qué consumir nuestros productos. Y contar historias en múltiples plataformas permite que el contenido tenga el tamaño adecuado, pueda llegar en el momento adecuado y en el lugar adecuado para formar una experiencia más grande y, claro, más rentable. Solo con la narración transmedia se puede poner a la audiencia en el centro de lo que hacemos, que es donde vemos las posibilidades que tienen de construir, deconstruir y reconstruir los mensajes a través de este tipo de narrativas. Ahora, ¿qué dice la ecología de medios de la narrativa transmedia? Pero hablemos primero un poco de la ecología de medios. Dice Postman que poner la palabra medios al lado de la palabra ecología busca comprender que no solamente interesan los medios, como también las formas de interacción entre los medios, cómo los medios interactúan entre sí y cómo esos medios interactúan con nosotros, cómo esa interacción de los medios con nosotros ofrecen una cultura o ayudan a preservar de alguna manera un carácter simbólico. Para Postman, el cambio tecnológico no es aditivo, sino ecológico, natural. Y pone un ejemplo que me parece muy interesante, y es: si uno pone una gota de tinta roja en un recipiente con agua, el líquido se mezcla coloreando cada molécula de agua existente. Y eso es lo que Postman definía como cambio ecológico. Sin duda, la narrativa transmedia es un cambio ecológico que ha hecho que poco a poco esa gota de color rojo empiece a entrar a todo ese vaso con agua que somos nosotros. Poco a poco, esa mirada de la narrativa transmedia ha hecho que cambiemos nuestra forma de consumir y de interactuar con los productos que se están desarrollando. Dice Carlos Escolari que los medios rara vez desaparecen, suelen adaptarse al nuevo ecosistema para sobrevivir, adoptando o simulando rasgos pertinentes de los recién llegados o integrándose al nuevo mundo. La narrativa transmedia lo que ha hecho es una gran sombrilla para tener una posibilidad de contar historias de una manera distinta, interactiva y mucho más completa. Hay una cosa interesante, y es todo lo que hemos vivido con la irrupción de las redes sociales, con la irrupción del internet, cómo eso ha cambiado nuestra forma de consumir, pero también cómo ha cambiado nuestra cultura, incluso nuestra salud mental. Y en ese sentido, Lipovetsky dice que ese es un mundo lleno de paradojas que refleja la evolución del capitalismo y que están manifestadas en esas búsquedas de los nuevos ismos materialistas, hedonistas, un tema de consumo que no está conectado con las áreas de la vida y que termina resultando en un deseo que nos motiva
a siempre querer consumir más y más. Sin duda la narrativa transmedia toma esto a su favor, pero que sin duda, aunque no es parte de esta investigación, es una de las preguntas que quedan, y es cómo va a afectar la narrativa transmedia a nuestra salud mental y las formas en las que nos relacionamos con los demás. Preguntas sobre la narrativa transmedia de la vida en comunidad vistas desde la ecología de medios. ¿Qué cambia más profundamente en una sociedad? ¿El mensaje, el contenido o su diseño, forma y estructura, y por qué? Cuando una tecnología o medio o instrumento irrumpe exitosamente en una sociedad, la redefine profundamente. ¿Cómo la narrativa transmedia va a redefinir nuestra sociedad? Un nuevo medio no solo agrega algo a la cultura, sino que la cambia por completo. Eso decía Postman. Ahora que estamos viendo la irrupción de las narrativas transmedia tan fuerte, tanto en temas de ficción como de no ficción, ¿cómo la va a cambiar? ¿Cómo cambiará esa nueva forma de distribuir y pensar la comunicación? Una narrativa transmedia que puede incluir realidad virtual, disminuida y demás, ¿cómo va a modificar el comportamiento humano? Esas son preguntas que tendremos que estar revisando. Pero bueno, hablemos de los elementos de una narrativa transmedia. Puede ofrecer múltiples miradas, no solo la digital. Nosotros como constructores definimos la cancha, pero el usuario tiene un rol activo. Pensar en proyectos amplios, capaces de adaptarse a los aportes del público e incorporarlos a la narrativa. Entre más activo sea el rol de la audiencia, pues digamos que más responde a eso que esperamos de una narrativa transmedia. Historia antes de plataforma y experiencia y ejecuciones. Eso quiere decir que construir una narrativa transmedia está basada en construir una buena historia, en un buen storytelling que se pueda difuminar y distribuir muy bien en ese universo de formatos y plataformas. Pensar en los tipos de público que quieren ver, con qué se quieren comprometer, qué quieren hacer esos públicos frente a la historia que les estamos presentando, y qué tanto control tenemos de la narrativa. Son algunas preguntas importantes que nos salen luego de analizar la narrativa transmedia desde la ecología de medios. Finalmente, una metodología que hemos pensado para construir un transmedia tiene que ver con la potencia y los retos y las responsabilidades que tenemos como constructores de contenido desde la mirada de la narrativa transmedia, que sin duda es rentable, pero que no puede estar solamente pensado desde lo económico, sino también que la narrativa transmedia es una responsabilidad social, incluso política, frente a cómo cambia el comportamiento de los seres humanos y cómo a través de narrativas transmedia podemos mejorar de alguna manera nuestra convivencia como grupo o terminar de afectarla, como lo ha hecho, por ejemplo, las redes sociales. 1. Desarrollo de la idea de identificación del universo y sus reglas. Mi universo, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son sus reglas? Si es el mundo real, también nosotros vivimos en microuniversos que tienen diferentes reglas según los contextos de vivencia. Definir el público inicial y reconocer a través de metodologías sus intereses, hacer observación participante, hacer encuestas estructuradas, semiestructuradas para entender las experiencias y expectativas del público frente a los posibles productos que les queremos presentar. Definir las necesidades técnicas para el desarrollo de un piloto, desarrollar un piloto y recibir retroalimentación del público. ¿Qué piensan ellos? ¿Cómo lo consumen? ¿Ese elemento de interacción hizo lo que queríamos hacer o no? Construir un plan de expansión que esté marcado por indicadores para poder hacer un seguimiento muy concienzudo frente a si estamos cumpliendo nuestro objetivo o no. Tener claros qué resultados y qué presupuesto necesitamos para hacer realidad ese plan de expansión. Una narrativa transmedia debería hacerse de manera escalonada, pero hay casos en los que se hacen todos los productos de una vez. Eso depende mucho de los resultados, del objetivo y del presupuesto. Y finalmente, desarrollar cada producto con un seguimiento muy juicioso de los resultados, del presupuesto y de la interactividad que tienen los públicos frente a ese producto de narrativa transmedial que estamos presentando. La narrativa transmedia de la ecología de medios nos dice que hay una transformación en la forma en que nos comportamos y una transformación en la forma en que nos relacionamos con los contenidos, y que será también nuestro deber analizarlo y afinarlo para construir una sociedad que pueda resolver sus problemas y no que se desconecte de ella. Esta es la bibliografía que utilicé para esta ponencia. A ustedes, mil gracias. Hasta la próxima.